Bien, hoy quiero ocuparme de reflexionar sobre aplicación de principios en el desarrollo, porque constituyen una decisión difícil. Empecemos por ilustrar en tres principios básicos para introducir el tema. El primero, que me parece supremamente importante, es este. Los estudios sobre desarrollo y éxito muestran que el esfuerzo diario por hacer un mejoramiento, aunque sea gradual y pequeño, puede llegar a un incremento exponencial con el tiempo. Y es lo mismo que pasa cuando uno, por ejemplo, empieza a estudiar, digámoslo así, supongamos que nos pusiéramos a estudiar inglés o cualquier idioma, ayudados por la inteligencia artificial, y que le gastáramos unos cuantos minutos al día a mejorar la pronunciación, a mejorar el léxico y a mejorar la comprensión hablada y aún escrita. Pero el avance diario es muy pequeño, pero es de todas maneras un avance. Con el tiempo eso realmente se acumula y llega el momento en que estamos hablando mucho más fluidamente y escuchando mucho más fácil y mucho más completamente una conversación compleja sobre muchos temas distintos y de niveles diferentes de dificultad. O sea, es una cosa importante porque es una, digámoslo así, una luz, un camino de esperanza, el mejorar sistemáticamente todos los días en algún aspecto. Ahora bien, en la vida ordinaria habría que mirar cuáles aspectos son aquellos que permiten un avance diario, pequeño, gradual, pero sistemático. Por ejemplo, yo soy un gran lector, o por lo menos soy un ávido lector en mi concepto, y observé hace tiempo que cuando había, por ejemplo, un nombre de una ciudad o de un país o de una persona muy complicado, yo tendía a hacer caso omiso del nombre, a hacer una especie como de omisión significativa, en el sentido de que yo reconocía el nombre, pero no me lo grababa, ni lo deletreaba, ni era capaz de escribirlo, ni mucho menos de reproducirlo de memoria, porque no lo memorizaba, simplemente como que reconocía los caracteres que definían el nombre, fuera de un barco, fuera de una nave, fuera de una persona, en fin. Cuando de pronto me di cuenta de que estaba haciendo eso, entonces dije, no voy a hacer eso, voy a detenerme detalladamente en cada nombre raro hasta que lo pueda deletrear y hasta que lo pueda pronunciar, aunque sea en castellano y aunque esté escrito en otro idioma, pero que por lo menos yo lo pueda recordar. Entonces me propuse que cada vez que apareciera un término raro que yo no manejaba, me detenía en él. Y lo mismo con palabras que no comprendía porque no tenía el conocimiento. Entonces dije, no voy a dejar pasar palabras que tengan algún significado que yo desconozca, sino que cuando aparezcan inmediatamente me voy a consultar al diccionario para ver que no se me pase ningún término que puede ser significativo en el texto. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas sí le permite a uno una mejora diaria, sistemática, y cada vez va mejorando toda la gama de asuntos parecidos. Es un asunto que cumple con el principio de que pequeños cambios sistemáticos y diarios pueden llevar a un avance exponencial. Lo mismo con ciertas actitudes. Por ejemplo, si yo empiezo a descubrir que tengo ciertos hábitos de juzgar a las personas y me doy cuenta de que hay un ambiente específico en el cual yo juzgo más a las personas, por ejemplo, conduciendo carro. Entonces me doy cuenta que cuando se atraviesan yo mismo lanzo un juicio.
Entonces procuro estudiar en esos momentos qué es lo que me ocurre y procuro cambiar el juicio hacia la persona que se está atravesando o hacia el conductor que está manejando peligrosamente mal o amenazantemente mal, para remitirme básicamente a mi estado interior. A ver, para decir, por ejemplo, en lugar de aquel es un tal y tal, decir, ve, tengo temor, me asusta este movimiento, ve, interpreto que este movimiento es contra mí y es una amenaza directa a mi seguridad, por decir alguna cosa. Entonces yo empiezo a mirar con mucha atención mi comportamiento en esas condiciones, y ese es una ayuda también muy grande, porque esa es una de las maneras en como uno busca una sistemática paz mental. Entonces, son elementos muy importantes. De la misma manera puede ser que uno, digamos, pueda decir, hombre, voy a hacer una cosa, y es que voy a estudiar en lo posible cómo está mi serenidad general durante todo el día. Y voy a hacer varios cortes en el día para mirar cómo está mi nivel de tensión y lograr un nivel de distensión muscular y de estrés y de remoción de ansiedad, para sistemáticamente lograr niveles cada vez mejores de serenidad. Y sabemos que podemos hacer eso porque tienen unas grandes ventajas, sabiendo que la serenidad es el estado en el cual nosotros tenemos mayor inteligencia, más capacidad de creatividad, mucha más capacidad de solución de problemas, etc. Y mucha más capacidad de observación detallada. Entonces, ese principio es un principio esperanzador. Sin embargo, vean esto. Hay circunstancias en las cuales lo mejor no es ensayar una mejora, sino esperar. Por ejemplo, cuando yo estuve estudiando el comportamiento de ciertos hornos en una empresa cerámica muy importante de Colombia, aprendí que la intervención en un horno que tenga algunos problemas es supremamente delicada, y que si cualquier técnico llega a cambiar variables, antes puede dañar muy seriamente el horno. Entonces, que la actitud importantísima de un técnico bien formado allí es de observar con mucho cuidado el comportamiento del horno durante un tiempo amplio, incluso a veces hasta de meses, a ver cómo se logra llegar a un nivel de estabilización de los parámetros que lo manejan. Y eso es igual en los programas generales de calidad que trabajan por reducción de desperdicio. Cuando aplicamos, por ejemplo, el Six Sigma a un sistema de calidad, en donde nosotros fijamos muy claramente cuáles son los requisitos del cliente y cuáles son las salidas del sistema, y las comparamos, qué sale del sistema y qué exige el cliente que salga, y eso arroja unas diferencias. A veces es muy difícil que coincidan todas las salidas con todos los requisitos. Entonces, o faltan algunas cosas que pide el cliente, o estamos dándole más cosas que el cliente no ha pedido. Entonces hay desperdicio. Esas diferencias arrojan desperdicio. En el caso de la calidad, tratar de disminuir el desperdicio ya de una vez sería erróneo. Sería lo mismo que tratar de intervenir el horno de un momento a otro para tratar de ubicar todos sus parámetros en un momento, en un nivel X. No, ahí hay que también esperar hasta que se estabilice el desperdicio. Ese sería digámoslo como la clave fundamental, el paso fundamental de cuando está haciendo un alto desperdicio, un proceso. Digamos, el objetivo a obtener
no es disminuirlo inmediatamente, es estabilizar ese desperdicio. De manera que uno, una vez que está estabilizado, ya se puede iniciar un programa de reducción sistemática del desperdicio. Pero es una parte importante de tener una etapa básica de observación para lograr una estabilización del proceso y ahí sí intentar una mejora sistemática gradual. Entonces hay que mirar muy bien el tipo de proceso que uno quiere intervenir, porque hay procesos como los que ilustré en el primer caso, que son muy útiles, que sí permiten que uno intervenga de una vez y que uno logre con avances diarios pequeños un incremento exponencial hacia el futuro. Pero hay otros procesos de mucha más complejidad que lo que exigen es mucha más observación, capacidad de no intervenir hasta que no se estabilicen las condiciones de operación y por lo tanto, una vez logrado ya la estabilización, ahí sí empezar un trabajo de mejoramiento sistemático y continuo. Pero hay otro elemento y otro principio que me llama mucho la atención y que me llamó en su momento cuando lo leí mucho la atención porque es de altísima importancia en la aplicación. Y es que en los estudios de la granja autosuficiente europea encontraron de pronto que todas las granjas tenían unas alimañas que se comían las cosechas, las zanahorias, las papas, las verduras, en fin. Hasta que aprendieron con el tiempo que lo mejor de la granja, la parte más óptima de funcionamiento de la granja, era dejar una franja de rastrojo específicamente para las alimañas. Cuando aprendieron a dejar una franja de rastrojo donde no se podía cultivar, donde se dejaba crecer la maleza y se dejaban crecer las cosas tal como quisieran, porque es puro rastrojo, entonces se encontraba que las alimañas no invadían los cultivos regulares, sino que vivían en la franja de rastrojo. O sea que eso es un principio importante de admitir que todos los que estamos presentes en una circunstancia necesitamos aceptación, necesitamos que nos permitan vivir. Y esa aplicación es demasiado importante en la vida ordinaria. Por ejemplo, nosotros en muchos casos de empresas encontramos que hay situaciones en donde la gente maneja directamente una plata, porque le pagan directamente un servicio que está prestando, cualquiera que sea. Y en esos casos la persona tiende mucho a tener la tentación de usar ese dinero que es de la empresa para hacer alguna cosa, algún gasto personal y con la interés no de robárselo, sino de que mañana lo restituye, lo que se gaste hoy. Eso lo llamamos localmente y folclóricamente aquí en Colombia jinetear. Eso es una tentación que cualquiera siente. Entonces, la gente en general, las administraciones en general, tienden a ser muy celosas con esas personas y a hacerles unos chequeos permanentes y arqueos y supervisiones estrictas, y con eso invierten demasiado tiempo en controlar una variable que no debería ser controlada. Sería el momento exacto para aplicar el principio del rastrojo, es decir, de decir, hombre, sí, vamos a admitir que la gente tenga una especie de espacio como de margen para poder manejar ese asunto a su arbitrio, tal como le dé la gana. De vez en cuando hacemos arqueos, hacemos revisiones, cosas de esas, pero somos tolerantes y amplios en eso porque nos damos cuenta que la gente tiene necesidades a veces muy inmediatas
no tiene tiempo para hacer un préstamo, pero tiene el recurso a mano y si somos flexibles podemos entender que ellos pueden usar ese dinero sin ningún problema y que en general el negocio y el servicio que tenemos montado está dando suficiente rendimiento. Entonces damos una especie de margen en la aplicación de la mejora. No todo tiene que ser mejorado hasta el último grado de perfección, no. Cuando se trata de que haya más personas y más interesados y más afectados por un proceso, se trata de que todos, incluyentemente, podamos beneficiarnos del proceso. Entonces, son criterios que se pueden y se deben aplicar al desarrollo, pero cuya aplicación exige mucha atención y cuidado, porque no tienen el mismo resultado. Lo que estamos buscando es que el resultado que busquemos lograr persista en el tiempo. Ese es el mejor de los resultados, el que tenga más capacidad de sostenerse. Entonces, ese criterio de sostenibilidad es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno va a aplicar principios al desarrollo. Eso es todo por hoy. Espero que les sirva, que lo reflexionen, que lo utilicen y que lo comenten.